Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Y este viernes, como ya nos estamos acostumbrando de alguna manera a hacer, hablamos acerca de los principales eventos a nivel mundial, lo que ha movido las noticias, los hechos más relevantes a nivel mundial con Bismarck Ciero, sociólogo. Veníamos diciéndolo ya desde hace rato, Bismarck, Ecuador. Hemos dicho El Salvador también, ¿verdad? Pero veníamos diciendo Ecuador. No teníamos aquí una bolita mágica, pero era algo que se dejaba ver que podía ocurrir, a lo mejor no en estos términos en que ha ocurrido, pero sí algún tipo de situación que se presentara en Ecuador debido a la situación o a las circunstancias, los hechos que han venido ocurriendo en aquel país suramericano. Hablábamos de lo peligroso que resultaba la intervención aprobada por Ecuador de Estados Unidos en sus asuntos internos, intervención militar en sus asuntos internos. Hablábamos del presidente Noboa, a quien vos personalmente conociste hace varios años, en un evento internacional, y de la situación que se estaba presentando en el país. El asunto es que tomó una decisión el presidente Noboa que no ha caído bien ni a lo interno ni a nivel internacional. No le ha ido para nada bien. Ha intentado justificar por todos los medios posibles, refiriéndose al terrorismo, al narcotráfico, al crimen organizado y la corrupción como los justificantes para la acción que tomó el viernes pasado en la noche al asaltar la Embajada de México, golpear al personal diplomático, al asaltar con efectivos armados la Embajada de México, golpear y maltratar al personal diplomático de la Embajada Mexicana en Quito, ¿verdad? Secuestrar a un asilado político que estaba en la sede de la embajada. Y por más que ha intentado justificar la acción injustificable, valga la redundancia, a nadie, excepto Estados Unidos y Canadá en este continente, le ha parecido correcto lo que ha hecho. Un saludo a la teleaudiencia, de verdad. Esta semana estuvo bien movida. Me he encontrado a gente, le gustó el formato de viernes, ¿verdad? Antes de hablar de Ecuador. Saludar a la gente que me he encontrado en la semana, bastante gente en centros comerciales y en la calle. ¿Será que en lunes ni las gallinas ponen? Bueno, no sé, tal vez como hay un reprisado en la mañana, me voy a saludar a doña Tania, Tania, le voy a hacer un comercial. Que dice que para ellos es más tranquilo levantarse en la mañana, haciendo su desayuno, sus cosas, y le gusta esa frase tuya de la platicada, dice. Pues le vamos a echar una platicada bonita. Nosotros venimos a... Espérame, antes que sigas, a doña Tania, por supuesto, saludos. He llegado un par de veces, ahí está muy bien, está muy bien. Me voy a quedar ahí para no hacer el comercial, después se lo voy a tener que cobrar si le hago el comercial. Así le dije yo ayer, y después me dice, ¿se le ofrece algo? No, nada, una sonrisa, nada. Un agrado, pues, pero bien. Venimos anunciando desde el momento de las elecciones de Ecuador, desde antes de las elecciones, el año pasado, cuando hablábamos de la cantidad de muertos, los concejales muertos, autoridades locales. Lo único que llama la atención es que solo mueren de un lado.
O sea, si fuera cualquiera el que aparece muerto en la calle, no hay problema. Solamente mueren de un lado en términos políticos. En términos políticos, o sea, políticos partidarios. Políticos partidarios. Igual los que caen presos son los partidarios o simpatizantes de la Revolución Ciudadana. Esto hay que decirlo con todas las letras, aquí lo hemos dicho. Cuando era candidato para ser presidente y pasa la segunda vuelta, entre la primera y segunda vuelta se dando hechos de violencia, la muerte de Villavicencio y el encarcelamiento de supuestos una célula, y vinculan a uno que había sido secretario de Glass y secretario de Rafael Correa. Ya ahí te está dando una señal. Salta las encuestas, la segunda vuelta, se unen, gana, pero ahí Noboa, yo no sé cómo es, yo estuve leyendo un poco la Constitución de Ecuador y permite la doble nacionalidad, porque aquí lo dijimos, yo sé que nació en Miami, pues, y él viaja con pasaporte estadounidense, ni siquiera ecuatoriano, pues. En el 2017, que lo encontré en Viena, andaba pasaporte estadounidense, pues, no norteamericano, no andaba pasaporte ecuatoriano. Creo que más allá que él siente el respaldo de Estados Unidos, total y abierto, su admiración con Bukele, que involucra a Bukele se abstuvo en la OEA, bueno, que nosotros no tenemos nada que ver con la OEA, pero la OEA solo vieron un voto en contra de Ecuador y uno que se abstuvo. Venezuela no estaba y México tampoco. Nosotros no pertenecemos a ese foro, pero por lo menos ahí en ese escenario, Canadá y Estados Unidos dijeron que sí, ¿verdad? El hecho de haber, con lujo de violencia, entrado a las instalaciones de la Embajada de México, México y Ecuador tienen una relación comercial de años, de décadas, y hay una cámara México-ecuatoriana muy fuerte. Igual en cuanto al rubro de las flores, igual en cuanto al rubro de los petroquímicos, en cuestiones de investigaciones sobre derivados de petroquímicos, industria que sale, actividad quinaria que sale de México para allá, o sea, no es una inversión pequeña, es grande. No sé si que el interés es del narcoestado, porque eso es un narcoestado en la forma como actuó Noboa, y después salió corriendo para Estados Unidos. Llama la atención que andan en la Florida Bukele, Milei y Noboa. ¿Tendrán algún club estos señoritos por ahí, pues? Estos señores que andan leyendo la cartilla, porque así era el Plan Cóndor, ¿no? Lo llamaban a una isla del Caribe, a Gran Caimán, se iban a alguna isla del Pacífico y ahí se encontraban y le bajaban las orientaciones. No le veo que la tengan suave, porque el lujo de violencia fue tal que está grabado en las imágenes, en los videos que tiene México, muy elocuente toda la prosa jurídico internacional o jurídico diplomática con la que se hizo el planteamiento ante la Corte Internacional de Justicia, y hay 5 puntos clave, pues, que dice la canciller Alicia Bárcena. Uno, que se juzgue y que se declare que Ecuador es responsable del daño y que hay violaciones de sus obligaciones internacionales. A muchos los puso y los asustó. Yo creo que en solo la primera del reclamo, más allá de suspenderle la membresía, que se juzgue con solo las violaciones a las obligaciones internacionales. ¿Qué quiere decir esas 4 palabras? No se había visto en décadas eso. Creo que lo más reciente fue Guatemala, en el 50 y algo. No. Fíjate que ahí me parece a mí que de repente nos quedamos con la memoria corta. Ajá. A ver. Ha habido varios asaltos a embajadas en el continente americano, ya sea perpetrada por elementos de seguridad armados del país anfitrión o ya sea por otras personas.
que no necesariamente representan al gobierno. Ah, de Venezuela, ¿verdad? Pero en Venezuela, cuando el golpe de Estado al presidente Chávez, que estuvo retenido durante 3 días, las fuerzas opositoras entraron a la embajada cubana, o intentaron entrar a la embajada cubana, saltaron la valla de la embajada. 2001. En el 2001 fue. 2001, sí. Sí. Okay. Después la de Washington fueron que había una gente haciendo mitin. Pero es que a eso voy. En Estados Unidos, 2 sedes diplomáticas venezolanas fueron ocupadas por la policía, desalojados los funcionarios diplomáticos del gobierno del presidente Maduro e instalados funcionarios o representantes, más bien, porque no pueden ser funcionarios por cuanto no tenían un trabajo, representantes de Guaidó, cierto. Pero fue la policía en los Estados Unidos la que ingresó a 2 sedes diplomáticas venezolanas para desalojar al personal diplomático del gobierno venezolano. Fíjate bien. Entonces, ahí tenés ese hecho que es un poquito más para acá. Sí. En dictadura, en Uruguay, había entrado una activista que era buscada por la policía, no sé si pertenecía a un movimiento guerrillero, no recuerdo en este momento, pero sí una activista que entra a la embajada de Venezuela en Uruguay, en Montevideo, y detrás de ella rompen las puertas las fuerzas de seguridad, la policía y el ejército, y la capturan dentro de la embajada. Ella va a pedir refugio en la embajada. Es decir, cuando digo detrás de ella, estoy diciendo horas después, es decir, eso fue en los 70s. Pero me voy a 1989. En 1989, en Ciudad Panamá, el ejército de los Estados Unidos rodeó y asedió la embajada de Nicaragua en Panamá. Y los funcionarios diplomáticos de la embajada nicaragüense habían dicho: nosotros vamos a defender la embajada, cueste lo que cueste. Si nos van a matar aquí, pues aquí nos matan. Pero sí estaban dispuestos a ingresar a la embajada de Nicaragua en Panamá. Es decir, no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que ocurre. Sin embargo, es grave. Y aquí la gravedad de los hechos está en el rompimiento del orden, es decir, Estados Unidos, y no es un justificante, sabemos que hace lo que le ronca, y nadie le dice nada porque es el grandote del barrio, es el pendenciero grandote del barrio, el que penquea a todo el mundo, ¿no? Si vos medio levantás la cabeza ya te deja ir un sopapo, entonces no le podés hacer reclamos en voz muy alta, solamente algunos osados como Nicaragua, Cuba y Venezuela que sí le dicen las cosas de frente y dale pues, a ver, veamos qué hacemos, ¿no? Pero los otros países le tienen miedo y entonces nadie le dice nada, y cuando digo los otros países estoy hablando del occidente en lo general, ¿no? Y entonces hace lo que quiere, como quiere y demás, y además con el derecho al veto que tiene en Naciones Unidas. Si hay una resolución en su contra, simplemente es papel mojado para los Estados Unidos. Entonces rompe el orden. Ahí está, 40 años hace que la Corte Internacional de Justicia dice: Estados Unidos es culpable de la agresión a Nicaragua y le debe a Nicaragua $19.000 millones, son, ¿verdad? 17.000 millones. 17.000 millones de dólares, ¿verdad? De la época. Hoy anda por 57 o 58.000. Pero se lo pasa por el fundamento. Se lo pasa. Entonces, el asunto es que aquí dizque estamos construyendo los países institucionalidad, estamos construyendo legalidad, estamos construyendo una cosa más ordenada en principio, porque ya no tenemos dictaduras militares, ya no tenemos no sé qué, ya no tenemos no sé cuánto. Entonces el cuento es ese. Pero en medio de eso, un país democrático rompe todas las reglas del orden mundial, se las pasa por el fundamento y asalta la embajada de México. Yo creo que el mensaje va más allá, y lo dijimos aquí la vez pasada cuando
ellos pidieron la intervención armada de Estados Unidos para controlar sus asuntos internos. Y mencionamos de la versión 2.0 del Plan Cóndor, y este viene más violento. Viene más violento porque ya el asalto de las embajadas de ese nivel, como la reseña que acabamos de hacer, ya ni eso va a estar seguro. Yo sé que la Corte Internacional de Justicia va a emitir su juicio, así como lo hizo la OEA rápido. Inmediatamente al día siguiente, Ecuador dijo que no, que esto eran refugio de delincuentes. Hay una entrevista de la fiscal de Ecuador, ecuatoriana, del 22-23 de diciembre, donde ella dice que Jorge Glass no es requerido por la justicia. En ningún momento ella menciona que no está requerido, que se puede presentar cuando él quiera, cuando él vaya, que van. Lo que pasa es que acuérdate que él está, digamos, bajo libertad condicional, o aquí en Nicaragua se diría bajo el régimen de convivencia familiar. Ese era el estado en que él estaba, porque él fue efectivamente acusado, y se entregó y todo. Fue enjuiciado, estuvo condenado y pasó cárcel. 5 años. Pasó cárcel. Pasó cárcel y bajo esta modalidad de lo que aquí en Nicaragua conocemos como convivencia familiar, a él lo dejan estar fuera de la cárcel, pero él tiene que estarse reportando cada tanto tiempo. Lo que pasa es que él tiene temor que las cosas se vayan a poner feas, como efectivamente estaba ocurriendo, ¿verdad? Y en diciembre él pide refugio en la Embajada de México, que el mismo Ecuador de alguna forma acelera el otorgarle el asilo político, porque hay que recordar que el viernes temprano, antes del asalto, es Ecuador quien declara non grata a la presidenta, a la embajadora, ¿verdad? Primero le declara non grata y después asalta. Y entonces México viene y dice, bueno, entonces parece haber razones de lo que este señor Glass está diciendo y que él es un perseguido político, por lo tanto nosotros le vamos a dar el asilo político y anuncia el asilo político, ¿verdad? Que sí, que efectivamente le dé el asilo político. Y después viene el asalto. Todo eso se da el viernes. Todo ocurre el viernes 5 de abril. Pero fíjate que tal vez, bueno, ha habido la condena prácticamente del continente americano, de algunos otros países, pero no de Estados Unidos, por supuesto, que en esto vea un pupilo bien aventado, bien avanzado. Repito, Estados Unidos asaltó o ha asaltado embajadas en su territorio. Y Canadá, que por caerle bien a Estados Unidos, digo yo, dice aparente irrupción en la Embajada de México. O aparente violación del derecho internacional. Aparente, es decir, ellos no lo vieron. Desde la entrada de los militares, la golpiza al señor Canseco, que estaba como embajador prácticamente, porque era el encargado de la embajada, por cuanto a la embajadora le habían declarado non grata. Eso es aparente. Pero quiero ir un poquito más allá, porque acuérdate que a Jorge Glass, bueno, lo detienen el viernes, el sábado lo trasladan de un centro provisional, lo trasladan al lado de la costa pacífica, Guayaquil, a un centro penal de alta seguridad conocida como La Roca, y nos sorprenden el lunes diciendo que el hombre entró al hospital. Y no se sabe exactamente en qué condiciones entra porque no había información. Finalmente dicen que se había puesto mal por no ingerir los alimentos de la cárcel. Echaron a correr el rumor que se había intentado suicidar tomando medicamentos y que estaba en coma en el hospital. Ese es un rumor que se echó a andar. Pero resulta que, mientras tanto, su asesoría legal, su defensa, viene y se queja que está incomunicado, que no han podido hablar con él, y este jueves finalmente logran hablar con él y publican los videos. Hay el video donde en Quito, cuando lo están subiendo al avión, que prácticamente lo llevan chineado porque si lo ponen en el suelo, se va al suelo.
se va al sol. Entonces prácticamente lo llevan chineado y hay gente que grita, le golpearon, no puede caminar, le quebraron las piernas, decían gente en un video que salió por ahí. Y Jorge Glass, ahora que ha hablado con su abogada, que grabó la conversación, revela que efectivamente lo golpearon, lo tenían, dice, colgado de los brazos hacia atrás, juntados los pulgares, pero hacia atrás, y los brazos levantados como cuando agarras una gallina por las alas, y que ha sufrido tortura, lo cual es una denuncia grave de derechos humanos, porque al final de cuentas, siendo un detenido, tiene derechos también. Entonces se complica un poco la cosa. Pero bueno, si querés hagamos una primera pausa y vamos a seguir hablando, porque tienen una cantidad de tela para coser. Y te quiero decir, si le ha ido mal a Noboa fuera del país, aparentemente su apuesta es para dentro de una semana, dos semanas, para el 21 de abril. Para el 21 de abril es su apuesta, ganar esa consulta. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. En esta edición Estamos Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, Estamos Sumando Vigores en Extra Plus. Decíamos que hay bastante tela que cortar aquí. Fíjate que Jorge Glass ha estado 4 años y medio, casi 5 años detenido en cárceles de máxima seguridad, y no creo en las casualidades. Han habido 9 amotinamientos y en el que han habido menos muertos han habido 18 muertos. Esto me huele que no creo que salga vivo, y a lo mejor van a inventar un amotinamiento para poderlo. Ahora, ahí primero anunciaron que estaba en estado de coma porque él mismo se había intentado suicidar con un nuevo fármaco. Luego, ¿cómo accedió a los fármacos? Él nunca se negó a presentarse. ¿Y sabe por qué lo acusan a Jorge Glass? Por el famoso caso aquel de Brasil de... El Odebrecht. Y él salió limpio, no hubo ningún clavo, pero como él permitió $3,000 famosos de una cosa por ahí que nunca le demostraron, igual un préstamo a Correa que él autorizó de $3,000, $5,000 de un apartamento que no lo veo más allá. Por eso es que él cae preso. Y cuando destaparon esa primera parte de ese caso, quienes estaban eran las dos exfiscalas y una jueza que es de la línea de ultraderecha y del partido de Noboa, era el papá de Noboa, el candidato. Hay una entrevista interesante con el periodista Jorge Gestoso, que es reciente, en donde él menciona todo eso y menciona a quien lo echó preso, que fue el presidente Moreno, y menciona por qué el presidente Moreno lo echó preso. Menciona justamente todo. Porque se negó a firmar todas las cosas y todo lo que va siguiendo. Ese nivel de persecución política, casi un asedio, diría yo, de por de tiempo, dirían los cristianos un vía cruz en 7 años que ha habido Jorge Glass. Él nunca se ha manifestado, como decimos por estos lados, huir, pues, o dar la guinda. No, él siempre él ha estado allí. Pero además, fíjate que el otro día escuchaba a un analista, es decir, ahorita, el lunes, el martes, escuchaba a un analista ecuatoriano que justamente decía, a ver, nos han hecho creer que dentro de la embajada mexicana Jorge Glass se va a escapar fuera del país. La embajada mexicana está en Quito, el aeropuerto está afuera de Quito. Si va a haber salida aérea. Si va a haber salida marítima, Quito está en el centro, casi tirando hacia el este del país, a varios cientos de kilómetros de la costa. 174 kilómetros. Antes de poder salir por un barco. Está a 4.000 metros de altura, ¿no? 4.000, 5.000 metros de altura, que está Quito. Es decir, es como bien complicado. Entonces decía
nos han hecho creer que un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana va a aterrizar en la embajada y se lo va a llevar. Para que un helicóptero entre tiene que violar el espacio aéreo ecuatoriano. Entonces no es posible. Que el hombre iba a hacer un túnel para salir por un túnel. ¿A dónde va a hacer un túnel para salir a dónde? Es decir, ¿a cuántos kilómetros de la frontera más cercana está Quito para poderse escapar por ahí? Que iban a hacer una salida al estilo Rápido y Furioso, ¿verdad?, en un vehículo desde la embajada, y le iban a abrir una puerta secreta en el aeropuerto para poder llegar a la pista y subirse a un avión que de forma no autorizada estaba en la pista del aeropuerto de Quito, ¿verdad?, para podérselo llevar. Es decir, no era posible que el hombre se escapara de ahí. Sin embargo, ese es el cuento del gobierno ecuatoriano. Pero quiero ir más allá. Han dicho los países y han reclamado, unos en tono más alto, otros en tono menos fuerte, ¿verdad?, lo que ha hecho Ecuador. Nicaragua rompió relaciones con Ecuador, pero hay que recordar que el presidente Lenín Moreno quitó su embajada aquí en Nicaragua. Es decir, cuando hablamos del presidente Lenín Moreno, estamos hablando, ya lleva 6 meses Noboa, 3 años, en el 20. ¿Cómo se llama? El presidente Lasso, Guillermo Lasso. Y por lo menos 3, 4 años antes, el presidente Lenín Moreno quitó su embajada aquí en Nicaragua. Nicaragua el año pasado retiró su embajada de Quito. Entonces ese rompimiento de relaciones de Nicaragua con Ecuador tampoco es una cosa tan dramática, pues si al final de cuentas no teníamos representación administrativa, diplomática, ninguna de las dos naciones. Pues se hablaba, seguramente se hablaba, pues, pero el rompimiento de relaciones diplomáticas no es un desplome ni para Nicaragua ni para Ecuador. Aunque creo que más para Ecuador, cuando vienen esas caravanas de ecuatorianos que van para el norte y que la vez pasada los puso Costa Rica en la frontera. Eso, por ahí puede ser el asunto, ¿verdad? Pero bueno, hacia afuera no le ha ido bien. Hacia afuera nadie reconoce como válida su justificación. Porque, es decir, ha centrado Ecuador su discurso en justificar, sobre pretexto, insisto, del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo, y han hecho mucho énfasis en el terrorismo, ¿verdad?, y la corrupción como los justificantes para el asalto a la Embajada de México. Ellos dicen, y dijo la encargada diplomática de Ecuador, la canciller, dijo, no, dice, ningún delincuente puede ser considerado perseguido político, debido a las declaraciones de Jorge Glass, donde dice que él es un perseguido político y lo ha demostrado, y se ha visto como tal. Yo creo que en la elevada de tono del asalto a la embajada, Ecuador está haciendo, lo dijimos aquí, y yo lo quiero reafirmar, como el tubo de ensayo del Plan Cóndor 0.2.0. O sea, esto viene a unos niveles más fuertes, no quiero escandalizar, no quiero provocar una rara, pero sin pudor, pues ya no hay la menor, a nivel internacional está la condena, está todo lo demás, y el tipo tranquilamente se fue a Miami 4 días, bro. O sea, y tan pronto Bukele tenía 14 meses que no iba, y ahora ya regresó, porque ellos tienen residencia en Miami, y invitaron Milei, que se opuso, la canciller, pero ahora aparece por allá. Pero con Milei vos sabés que es hoy es tu amigo y mañana es tu enemigo, ¿verdad? Pero fíjate que la declaración primaria del gobierno argentino es rechazando. Sí. Rechazando, aunque no lo ha dicho abiertamente Milei, que está en contra del presidente López Obrador. Pero una cosa interesante, México dice que esto no es un asunto de personas, y yo creo que ahí tiene total y absolutamente razón, porque aquí no es Andrés Manuel López Obrador versus Daniel Noboa. No. Esto es el Estado de México y el Estado de Ecuador.
México, decimos, recurrió ante la Corte Internacional de Justicia. México no estuvo presente en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en donde el único voto en contra fue el ecuatoriano en una resolución que condena estos hechos. México recurrió ya a Naciones Unidas o mandó correspondencia a Naciones Unidas poniendo al tanto a Naciones Unidas y está pidiendo que sea suspendida la membresía de Ecuador del sistema de Naciones Unidas. Eso está pidiendo México. Sí, hay 5 puntos. Pero Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, le contestó a México que eso es un asunto que tienen que resolver los estados en su conjunto. Tener o no tener la membresía lo deben de resolver en su conjunto. Que eso es lo que está pidiendo México al final de cuentas. Es decir, México no le está pidiendo al secretario general expulsar a Ecuador. México le está diciendo, queremos que las Naciones Unidas, en base a lo que resuelva la Corte Internacional de Justicia, saque. Y una cosa importante, México está pidiendo que se disculpe Ecuador. Y Ecuador ha respondido que sí, no, nosotros no queremos tener malas relaciones con México, al contrario, queremos tener buenas relaciones con México. Y los llamamos, pues, ya está, ya pasó, ya te golpeé, pero ya pasó, México ya pasó. Volvamos a hablarnos. Y entonces, disculpate. No, yo no me voy a disculpar. Contestó Ecuador, que ellos están dispuestos a volver a tener relaciones con México, pero que no tienen por qué disculparse. Y tipo borrón de cuenta nueva, sí, porque no pasó nada. Hay algo que llama la atención, que uno de los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, el 8 de abril manifestó un comunicado que todos los gobiernos deben de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, conforme lo establece la Convención de Viena, sobre las relaciones diplomáticas del año 61. Del siglo pasado. Pero fíjate una cosa interesante, aquí hay que hacer un recordatorio muy importante. Es Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien abre las puertas y le dice a la policía inglesa que entren y capturen a Julian Assange dentro de la embajada. Dentro de la embajada. Por eso te digo, o sea, es la cadena de los partidos de derecha, de los partidos alineado a Estados Unidos y Occidente de eso, porque Julián estaba en la embajada ecuatoriana y ahí estuvo por 6-7 años hasta que el abre, o sea, ahí donde te digo que lo del Plan Cóndor y todo eso, lo demás, versión 2 viene lo fino, o sea, no hay ningún mínimo pudor ni de valores ni de nada, pues. Sí. Porque quien lo entrega, él, pues sí, abrir la puerta, entrar y llevártelo. Entre la policía, entre a esta embajada. Vamos a hacer pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Entonces Ecuador, decíamos, se está volviendo experto en esto de el ingreso de Fuerzas Armadas a sedes diplomáticas. Lo vimos el 5 de abril, la semana pasada, pero también lo vimos cuando el presidente Lenín Moreno autorizó que elementos armados de la policía británica entraran a capturar dentro de la embajada de Ecuador a Julian Assange, que estaba refugiado en esa sede diplomática. Fíjate que Ecuador lleva, además de unos altos niveles de criminalidad, porque siguen los asaltos, siguen las muertes. Hace menos de un mes murió la alcaldesa de la Revolución. Ahora, él pierde el apoyo de la oposición que tenía en la asamblea. Con esto del 5 de abril. Con esto del 5 de abril. Incluso han metido un par de escritos para, ¿cómo se llama?, quitarle la presidencia. Para destituirlo. Destituirlo. No creo que lo destituyan, pero sí hacia nivel interno él le apuntaba a dos cosas. Por un lado, a la famosa consulta popular del 21, creo que es de este domingo al próximo. Sí. 1 y 2,
pensaba consolidar su candidatura para el 2025. Es que lo que pasa es que los resultados del 21 tienen mucho que ver con las elecciones generales del año 25, porque hay que recordar que él está terminando el periodo de Guillermo Lasso. Pero fíjate que ahorita que dijiste vos el tema de han perseguido, criminalizado y juzgado a los miembros de la Revolución Ciudadana, efectivamente. ¿Y qué pasó con Guillermo Lasso, a quien estaban acusando por corrupción, y justamente él anuncia la muerte cruzada del Ejecutivo y el Legislativo, porque va a un juicio político que va a terminar con su destitución, y detrás de su destitución viene el juicio, donde podían encontrarlo o no culpable de los hechos que se estaban señalando y lo podían llevar a la cárcel? ¿Qué pasó con Guillermo Lasso? No se volvió a decir absolutamente nada. Ya está, borrón y cuenta nueva, como te saliste de la presidencia, entonces ya no digo nada, se acabó. Aunque hayas hecho, aunque hayas metido las manos, o aunque te hayas metido dinero a la bolsa, no importa. Hay dos elementos que hay que, al interior de la política ecuatoriana. Fíjate que cuando sale el primer sondeo, o tercero, no sé si fue primero o no fue lo primero, un sondeo previo, voy a decir mejor, a la muerte de Villavicencio, iba ganando la Luisa González, y llevaba un margen grande, ni aparecía, pero una entrevista al periodista que paz descanse, Villavicencio, donde él habla y menciona esos resultados de esa encuesta como que habían sido pagados por la Revolución Ciudadana, que no sé cuánto, un comentario que cualquier otro candidato se siente que no acumuló puntaje, puede decir cualquier cosa, pues, ¿verdad? A raíz de ese comentario, voy a decir, fue como su pena de muerte. Apareció asesinado días después, y ahí estaba la policía, y estaba todo en medio de todo el mundo, están las imágenes, pueden buscar las imágenes, cómo matan asesinan a Villavicencio, para de alguna manera decirle un mensaje a la sociedad ecuatoriana votante. Mira lo que pasa, apenas hablaron de la Luisa después de la encuesta, mira, lo mandó a matar, cuestión que ni necesidad tenía, ni nada por el estilo, para llegar a ese magnicidio, pues. Sin embargo, lo hicieron, y de alguna manera en el siguiente sondeo, la siguiente encuesta, ya aparece Daniel Noboa, y gana las elecciones sin mayoría en el Parlamento para completar el periodo, y lo primero que hace la vicepresidenta la manda, creo que la mandó a Gaza, a Israel, no sé dónde la mandó, para no tenerla nada cerca. Ya desde ahí te va anunciando, te va diciendo sin esconder las cartas, pues, sin esconder lo que va haciendo. Él viene a palo y pedrada, y viene por la violencia, y a la semana siguiente decreta el Estado, llama a la intervención norteamericana. No sé qué más esperar ahora, pues, o sea, maten a Glass, pues. Sí, pero hay varias cosas ahí, Mira, durante su campaña electoral prometió, porque quiero referirme a los problemas que hay en este momento en Ecuador. Bueno, ya vos lo mencionaste, uno, el tema de la violencia por bandas criminales, el narcotráfico, crimen organizado, continúa. Los que se fugaron de la cárcel siguen prófugos, supuestamente delincuentes de alta peligrosidad, siguen prófugos. Es decir, esto de la violencia no se ha resuelto. Hay que recordar que cuando estalla con fuerza esto de la violencia, con los motines en las cárceles y la fuga de varios prisioneros, entre ellos jefes de banda, y empieza a tomar acciones la policía en Ecuador, hay que recordar que hasta un canal de televisión estuvo tomado por bandas criminales. Sí, pero y eso no ha parado, eso no se ha detenido, continúa la violencia en Ecuador, pese al estado de excepción que ha declarado, pese a que ha dicho que va a ser como el presidente Bukele en El Salvador,
y que se va a pasar llevando a todo el mundo de encuentro. Eso no se ha detenido, igual que en El Salvador, fíjate bien, igual que en El Salvador se mantienen algunas cosas, porque el presidente Bukele sí logró reducir la tasa de criminalidad, homicidio, violencia generada por los grupos y pandillas del crimen organizado. En Ecuador todavía no. ¿Ah? Entonces ese es un problema grave que está enfrentando. Luego está el problema económico. Prometió en su campaña electoral el señor Noboa que el tema del IVA que se tenía que tocar, él no lo iba a tocar. Sin embargo, hace poquito pasó del 13 al 15% el IVA. Es decir, las cosas resultaron para las personas un 2% más caras de lo que estaban comprándola adicionalmente. Eso sí, los comerciantes no aumentaron también los precios de los productos, por cuanto ellos también pagan IVA cuando compran. Y así vienen enumerándose varios problemas. Con la comunidad indígena continúa teniendo serios problemas el gobierno ecuatoriano. ¿Ah? El tema de infraestructura. Es decir, hay varios problemas. Y esto le ha restado popularidad a Noboa, que se enfrenta a una pregunta que dejó heredada el presidente Guillermo Lasso, 4 preguntas que hace el gobierno que tienen que ver con reformas constitucionales, estas 5, para el tema del combate a la criminalidad. Y hay 6 preguntas más, que son supuestamente una consulta ciudadana, que tienen que ver con reformas ya no constitucionales, pero sí reformas en las leyes, que igual tienen que ver con temas relacionados con la criminalidad, la tenencia de armas, la extradición. Preguntan que si debe aceptar Ecuador la extradición de personas que han cometido crímenes. Y bueno, otra serie de preguntas. Son 11 preguntas que se van a resolver en un abril. Aparentemente no las tenía consigo el presidente Noboa justamente por el tema de su popularidad que había venido cayendo, porque hay que recordar que la mayoría de estas preguntas están empujadas por su gobierno. Entonces venía y posiblemente iba a tener un no generalizado en la respuesta. Y esto significa, hacia las elecciones del 2025, un problema para su campaña electoral. Es decir, podía no ganar o podrían no ganar las elecciones del 2025 porque ven picada hacia abajo. Entonces hay analistas que piensan que él, con el asalto a la embajada a México, ha hecho 2 cosas. 1, mostrar que es un tipo de mano dura, que no le tiembla la mano, así como él mismo lo ha dicho, no tiembla la mano. Efectivamente, que no le tiembla la mano y que va a hacer lo que tenga que hacer, disque para lo que ellos han justificado, con seguir a los delincuentes que ya están además juzgados y condenados, ¿no? Con sentencia firme. Esa es una. Pero la más importante, ha logrado polarizar completamente a Ecuador. Porque al anunciar el bloque de la Revolución Ciudadana, que le quita los apoyos legislativos que había tenido hasta ahora para poder contribuir a una legislación, una gobernanza, a una legislación que ayudara al Ejecutivo, ¿verdad?, a enderezar el rumbo del país. Entonces viene Revolución Ciudadana y le dice, bueno, yo te quito mis apoyos en el legislativo, ya no contás con mayoría. ¿Verdad? Eso significa que las 11 preguntas que requieren pasar por la Asamblea Nacional no pasarían porque no tiene mayoría el señor Noboa. Entonces ha logrado polarizar al país entre correísmo y anticorreísmo, que fue lo que de una u otra forma también le permitió ganar en el 2023. Entonces todo esto es un plan fríamente calculado, según estos analistas, de Noboa para garantizarse ganar las elecciones del 2025. Enfrentar al país entre correísmo y anticorreísmo. ¿Sabes quién estuvo antes del asalto? ¿Con quién se entrevistó Noboa? Con la del comando. Con la generala Richardson. Y no es que las casualidades no existen.
ni las coincidencias de ese tipo. Ahora, yo me quiero ir un poquito más atrás. Cuando salieron los Wikileaks y todo eso, en el 2003, el gobierno de Estados Unidos anuncia que va a suspender la ayuda humanitaria a Ecuador. Y después aparecen 2, 3 correos donde dice que es un estado próximo a ser un estado fallido. Gana Correa y durante los 10 años, ¡boom!, se bajan los niveles de delincuencia, se arrancan los proyectos sociales, la revolución ciudadana, llega Lenin, traiciona la revolución y ¡prac!, se da la vuelta. Glass no acepta todo lo, o sea, el de mejoramiento de todo eso, que cuando Lenin me dice, se te voy a echar preso, porque yo no me metí a esto para hacer eso. Solo narro cómo donde entra la mano de Estados Unidos, se pudre todo eso, ¿me entendés? En aquel momento retiraba la ayuda porque decía que nada que ver con la revolución ciudadana. Gracias a Dios se retiró y la cosa se compuso. Pero después entra el traidor de Lenín Moreno y ya se traiciona la revolución, todo lo que viene, y viene la persecución de eso. Llega Lazo, olímpicamente está amarrado y ante la vista y paciencia de todo Ecuador y todo el mundo sabe que él es culpable, lo hace un moño a los dos, los tira al caldo y se va tranquilamente, pues. Y también se reunió con las del Comando Sur. O sea, no es a propósito, no es pues así, esto es una agenda que van cumpliendo, y lo dijimos aquí el año pasado, cuando asumió él, que Ecuador es la prueba de tubo de ensayo, si se puso esa palabra social, donde van a implementarlo de la manera más cruda. Este tipo hizo lo que se fue, y además de polarizarlo, a él le interesa porque él cree que de esa manera él va a lograr la reelección en el poder, y también el mensaje, o me reeligen o me reeligen. Y aquí tengo detrás al Comando Sur y a quien sea. Hago lo que quiera, y con México, ni siquiera era con una embajada pequeña, ¿verdad? Más allá que Glass estuviera ahí, no le interesaba el resto. Nicaragua hace tiempo de que se vino, y fue la primera en condenar y en cortar totalmente las relaciones. Las otras han ido muy al suave, con paño tibio. Por eso es que no nos quieren ni a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en el continente, porque es el tipo de democracia que se está vendiendo, es el tipo de acciones que vamos a ver continuamente en los próximos años. O sea, un nivel de ¿cómo le llaman lo que usa la policía? De cachiporra. De cachiporra y palo, pues. Sí. O sea, te gusta o no, pues, y soy el bravucón del barrio. Cuando no te pueda dar con la mano, te pego con lo que encuentre, pero de que te voy a alinear, te voy a alinear. Y es un mensaje violento en un mundo violento. O sea, ya han calentado toda la zona, y ustedes quieren estar tranquilos. No, también ustedes tienen que tener la atención de Bukele. Si no me voy a dejar sin decir esta parte, porque de alguna manera es cómplice. Y es un cómplice porque él lo ve como su alumno en Novoa, que lo está imitando, y lo ha dicho públicamente, y no lo quiere dejar en ridículo, porque ni siquiera votó en contra, se abstuvo. O sea, como una manera de que ahí viene mi discípulo y no lo puedo dejar al desnudo, pero tampoco voy a votar en contra, pues es como un apoyo tácito, suave, pues, pero apunta a que va a haber más violencia y van a haber más muertes en Ecuador, porque eso no ha parado. Sí. Y la delincuencia está a niveles inimaginables. Yo te decía, por cierto, la situación salvadoreña no dista mucho de la ecuatoriana en el sentido de los problemas que están enfrentando. Sí ha logrado contener la violencia, sin embargo, el tema económico no la tiene El Salvador consigo. No la tiene El Salvador consigo. No le ha ido bien al presidente Bukele. El logrado, y efectivamente sí, la gente te dice, sí, ha bajado la criminalidad, me gusta lo que ha hecho el presidente, pero en términos económicos
no le está yendo bien al presidente Bukele. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición sumando vigores. Bismar, no quiero terminar, porque ya nos quedan apenas unos cuantos minutos de programa, no quiero terminar sin que nos refiramos al caso de la demanda que interpuso esta semana Nicaragua, o más bien a la causa que inició esta semana en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia de Nicaragua, en contra de Alemania, a quien Nicaragua señala de estar patrocinando de alguna manera el genocidio israelita en Gaza. ¿Comentario? Fíjate que el lunes, Nicaragua hizo un documento de 42 páginas donde expresa todo. Alemania respondió el martes. Creo que tienen que resolverlo esta semana, me parece, ¿verdad? Que viene. Hay una situación de que Alemania es firmante de todos esos documentos. Contra el genocidio. Contra el genocidio. Recordemos que el ministro de Relaciones el ministro de Defensa, tanto israelí como alemán, anunciaron con bombo y platillo la cantidad de millones que firmaron de venta de armas y suministro armamenticio en noviembre del 2023 para los próximos 4 años. O sea que ya había iniciado el asedio israelí sobre Gaza, y ellos mandaron en enero y febrero muchos pertrechos militares de fabricación alemana. Pues, o sea, el detalle no es que no se ha cumplido el convenio o el acuerdo de venta de armas, porque me puede decir Alemania, sí, tenemos el acuerdo firmado, pero no le hemos mandado ni un cachiflín, pues, no le hemos mandado ni una bala. No. Hay video, han capturado armas de todo lo que ha usado Israel sobre Gaza, y es de fabricación alemana. Entre otros, pues, porque también están todos los gringos. Sí, la mayor parte es norteamericana y gringo, pues, pero sí hay bastante armas fabricadas y producidas en Alemania y vendidas por Alemania, facilitadas, pues, sí, para el ejército israelí. Y española. Hay una situación que no sé cómo va a ser así, se calentó la CID en abril, pues, con lo de Nicaragua, ahora lo de México. Yo espero que esa resolución es una resolución más de todas las que han sacado, pero al menos que de alguna manera condene o señale o incrimine de alguna manera a Alemania. Hay gente que se ha preguntado, ¿y Nicaragua? ¿Que por qué? Nicaragua tiene una amistad con Palestina de casi 60 años, por ahí. Pero fíjate, es decir, es que hay que poner y recordar que Sudáfrica señala en la Corte Internacional de Justicia a Israel por genocidio en el caso de este enfrentamiento, principalmente en Gaza. Nicaragua pide ser parte junto a Sudáfrica en la demanda que se introdujo, pero señaló al mismo tiempo Nicaragua a Canadá, Inglaterra y Alemania como estados a los cuales había que llamar a detener, o más bien llamó Nicaragua a estos estados a detener toda ayuda militar a Israel, porque contribuía con el genocidio, decía Nicaragua. Y esta es la causa que se ha abierto de Nicaragua contra Alemania, a quien pide detenga la ayuda alemana a Israel para que, según Nicaragua, y según las imágenes que vemos, son 33.500 y pico de muertos en 6 meses, la mayoría niños y mujeres. Es un genocidio que está ocurriendo a manos del ejército israelí. Pero quiero señalar aquí una cosa importante. Tal vez no se está acusando a Alemania de ser genocida.
se le está pidiendo que deje de patrocinar el genocidio israelí. Pero hay que recordar que Alemania siente tener, me parece a mí, una deuda moral con Israel por el tema judío de la Segunda Guerra Mundial. Y eso me parece que no debería de ser tan así, porque una cosa es que vos seas solidario y estés arrepentido de lo que hizo tu país en contra de X o Y, pero otra cosa es que permita que haga lo que quiera. Eso es patrocinar a un niño malcriado. Yo no le veo buen fin a Netanyahu, siempre lo voy a decir. Y a Alemania se le increpa por dos cosas. Por un lado, porque es firmante de los antigenocidios. Estados Unidos ni siquiera es firmante ni tampoco es vinculante. Aunque se sabe que el principal que abastece y provee de armas y pertrechos militares es Estados Unidos. Alemania de alguna manera se le está pidiendo como un llamado al orden, pues. Y Nicaragua tiene todo el derecho como Estado firmante, igual que ellos, de llamar al orden a cualquiera. ¿Qué es lo que se espera que resuelva la Corte Internacional de Justicia en Haya? Esperemos que el fin de semana no se ponga tan caliente esto, porque... Acordate que tenemos pendiente la respuesta que dice Irán le va a dar a Israel por el ataque a la sede de Damasco, ¿no? A la embajada de Damasco. Que ahí tenés otro hecho de agresión en contra de una sede diplomática, ¿no? El bombardeo a la sede diplomática iraní en Damasco, de parte de Israel. Gracias por la platicada. Gracias. Bismarck. Saludo a la teleaudiencia. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.